Bienvenidos a un nuevo video de la clase de Word. En este video vamos a hablar del uso de las formas en Word. En versiones viejas de Word se llamaban autoformas, pero ese nombre ha ido evolucionando. Hoy se los conoce y figuran en las opciones de Word como formas, dentro del grupo de las ilustraciones. En un video anterior vimos cómo manejar imágenes. Ahora vamos a hablar de cómo manejar formas. Te voy a dar en 8 simples pasos todo lo que tenés que saber para convertirte en un experto en el manejo de esta herramienta. Pero antes de empezar, te invito a que le des me gusta al video, te suscribas al canal y actives la campana. Empezamos. El uso de las formas, al igual que el uso de las imágenes, constituyen una herramienta muy importante a la hora de crear documentos en Word. Word tiene una amplia variedad de herramientas para el trabajo con las formas, así que las iremos viendo paso a paso y comenzamos con la número 1, cómo insertar y cómo eliminar las formas. Vamos a ver cómo se inserta una forma y cómo se la elimina. Hay dos modos de insertar una forma en Word. Vamos a ir a la pestaña Insertar. Vamos a buscar en el grupo de ilustraciones el botón que dice Formas. Al dar un clic en este botón se despliega una gran variedad de formas que están disponibles para agregar a nuestros documentos. Vamos a tomar cualquiera de ellas. Están ordenadas de manera tal que en la parte superior están las usadas recientemente o las más comunes que se utilizan. Luego tenemos un grupo de líneas donde hay líneas, flechas, conectores y posibilidad de dibujar a mano alzada las líneas. Tenemos distintos tipos de rectángulos. Al dejar el mouse un momentito sobre cada una de estas formas aparece una etiqueta con el nombre de la misma. Luego tenemos el grupo de formas básicas, distintos tipos de triángulos, rombo, pentágono, hexágono y otras figuras más. Luego vienen flechas de bloque, es decir, flechas que tienen un cuerpo más grueso que las flechas de línea. Tenemos símbolos matemáticos, tenemos figuras para diagramas de flujo que son muy adecuadas para los procesos, para lo que sería programación lógica, y también muchas de estas figuras son útiles para la creación de organigramas. Luego tenemos cintas y estrellas y llamadas o burbujas al estilo de las viñetas que se ven en las historietas, que también son muy adecuadas como etiquetas para identificar partes de una imagen. Cuando hacemos un documento donde colocamos una imagen y queremos identificar cada una de las partes de la imagen, estas llamadas son muy útiles. ¿Cómo insertamos una figura de estas? Simplemente damos clic en la figura que queremos y ahora el cursor se convierte en una cruz negra finita. Aquí tenemos dos posibilidades para insertar la imagen. Una es simplemente dar un clic. Al dar un clic se inserta una figura de medidas regulares en el sentido de que en este caso es un cuadrado, a pesar de que el nombre en la lista era rectángulo.
Una vez que se inserta en la figura, aparece la pestaña Formato de forma, donde tenemos en el primer recuadro de la izquierda toda la galería de formas para seguir insertando figuras, y de ahí hacia la derecha todas las herramientas con las que podemos trabajar. Volviendo a la ficha Insertar, donde tomamos hoy la figura, es exactamente lo mismo, pero simplemente para no confundir, voy a volver a tomar el cuadrado. Ves que dice rectángulo, pero inserto un cuadrado, y ahora te voy a mostrar la segunda manera en la que podés insertar esta forma. Damos un clic, seleccionamos la forma que nos interesa, y ahora en vez de dar un clic y soltar el mouse, voy a dar un clic y mantener presionado el botón del mouse, y voy a dibujar la forma de la medida y tamaño que considere adecuado. Al soltar el botón del mouse, queda colocada la figura. Esas son las dos maneras de insertar una figura. Ahora bien, ¿cómo elimino en el caso de que no me gustó, no era la forma que quería insertar? ¿Cómo elimino cualquiera de estas formas? Teniendo la forma seleccionada, doy clic en la tecla Suprimir. Al dar un clic, se borra la forma seleccionada. Estos son entonces los dos modos de insertar una forma y el modo de eliminar una forma. Vamos al punto número 2. Este punto número 2 se refiere al ajuste de texto. Habíamos visto en el video en el que te comenté cómo trabajar con imágenes en documentos de Word, en qué consiste el ajuste de texto. Por si no lo recordás, te dejo acá arriba el enlace al video donde hablamos de la inserción de imágenes. Teniendo seleccionada la forma, en la opción de formato, en la pestaña Formato de forma, tenemos la herramienta Ajustar texto. Las imágenes por defecto se ajustan en línea con el texto. En el caso de las formas, el ajuste por defecto es delante del texto. Y esto es importante porque nos permite mover libremente la forma en el documento, cosa que no sucedía cuando insertábamos una imagen. Teníamos que modificar el ajuste para poder luego moverla. En este caso se insertan siempre por defecto delante del texto. Esto hace que si yo inserto una segunda figura, al estar delante del texto también está delante de la otra figura. Es como si fueran capas, cada forma es una capa y la última forma que inserto está encima de las capas de las formas anteriores. Vamos a ver el punto número 3, los puntos de control. Cada vez que insertamos una forma o una figura, vemos estos puntos de control alrededor de la misma, damos un clic en cualquiera de ellas y vemos los mismos puntos de control. Estos puntos de control ubicados a los lados de la figura nos permiten modificar ya sea la altura o el ancho. Si tomamos cualquiera de los puntos de las esquinas, nos permiten modificar ambas medidas al mismo tiempo. Si tomamos solamente uno de los puntos de los laterales de la figura, solo nos permite modificar ese aspecto de la misma. Siempre encima de la figura tenemos una flecha curva que además nos permite girar la figura libremente. También
este aspecto del tamaño de la figura lo podemos ajustar dándole una medida exacta en centímetros, si es lo que requiere nuestro trabajo, yendo a la pestaña de formato de forma y a la herramienta tamaño. Aquí podemos configurar la altura de la forma y el ancho de la forma. Podemos escribir dentro de la casilla o podemos utilizar las flechas de aumentar o disminuir que nos van a permitir agrandar o reducir cada uno de estos aspectos de la figura. También hay un botón abajo a la derecha que nos abre una ventana flotante que nos permite otras opciones de manejo del tamaño y pasar a otras pestañas con otras configuraciones. Vamos a ver ahora el punto número 4, cómo copiar y pegar. Es muy frecuente que tengamos que utilizar una misma forma, un mismo tamaño, con el mismo color, con el mismo formato de la forma, porque tenemos que utilizar varios carteles, por ejemplo, y queremos que todos queden igual. Entonces, acá nos conviene hacer una de ellas, darle el formato que queremos, ponerle el texto que queremos, y una vez que hemos definido el tamaño, el formato y configurar todas las opciones de personalización que nos interesan y ya hemos agregado el texto, queremos copiarla para que todas sean iguales. Entonces, ¿cómo copiamos y pegamos? Es muy sencillo, seguramente ya lo sabés, pero hay otra forma de hacerlo. La clásica es el botón copiar. Una vez que doy clic en copiar, ya está en la memoria de la máquina y sigue en la memoria hasta que yo haga otra acción. Al dar clic en el botón pegar, ya tengo una copia de la forma, pero como dije, sigue estando en memoria, por lo que puedo pegar varias veces la misma forma y luego ubicarla en el documento en la parte que necesite de ella. Voy a deshacer esto y vamos a ver otra forma de copiar utilizando el teclado. La combinación de teclas Control C copia la figura. En este momento no he hecho nada con el cursor porque presioné estas teclas en el teclado, y Control B corta pega la figura, y ahí estoy pegando simplemente presionando Control B corta. Y nos queda una tercera manera de copiar las formas, que es seleccionando la forma, apretando la tecla Control. Ahora en este momento tengo presionada la tecla Control y desplazo la forma con el mouse. Al soltar el mouse queda puesta la copia. Si mantengo apretada la tecla Control y hago de vuelta el mismo movimiento con el mouse, genero una nueva copia de la figura. Vamos a ver cómo trabajar con varias imágenes. Punto número 5. Cuando tengo varias imágenes, vemos que siempre la última imagen insertada queda por encima de las anteriores. Esto es porque Word trabaja en capas diferentes para cada una de las formas que tengo puesto en el documento, y es exactamente igual en el caso de ilustraciones de fotos, de imágenes, como vimos en el video anterior. Pero puede suceder que me interese particularmente que alguna de estas figuras, de estas formas,
quede por delante de las otras. Entonces supongamos que en este caso que tengo 3 figuras, la del medio está entre la primera y la última, pero tal vez sería conveniente, de acuerdo a lo que estoy trabajando en mi documento, que la figura del medio pase a estar adelante de todo. En este caso tengo las opciones dentro de la pestaña Formato de forma de traer adelante o enviar atrás. Si doy clic en el botón traer adelante, va a avanzar de la capa en la que se encuentra a la capa que está por encima. En este caso, como hay solamente 3 capas en este nivel de figuras, va a pasar hacia adelante. Vamos a dar clic en traer adelante y vemos que ahora la figura del medio quedó delante de todo. Si selecciono esta figura y en vez de enviar adelante voy a dar clic en enviar atrás, va a retroceder una capa. Ahora ha quedado en el medio como estaba hoy y puede ser que me interese que vaya hacia atrás. Si quisiera llevarla hacia atrás, puedo utilizar el botón enviar atrás y en este primer clic que voy a hacer lo va a mandar detrás de la que estaba hoy adelante, pero recordemos que explicamos el concepto de capas y no solo inserté estas 3 figuras, sino todos estos óvalos que se ven aquí. Cada una de estas figuras es una capa distinta. En el momento en que se insertó este cuadrado, antes de eso se habían insertado varios óvalos. Entonces al enviar atrás ya no va a ir detrás de este recuadro, sino que respeta el orden de las capas. Y recordemos que hay una capa para cada óvalo y hay un orden que tal vez no conocemos bien o no recordamos cómo fue el modo en que fuimos insertando estas formas. Entonces tengo la opción, si doy clic y veo que no va detrás de del primer recuadro, en la flechita del costado tengo la opción de enviar directamente al fondo. Entonces se salta todas esas capas y va al fondo de todo. Y ahí vemos que el cuadrado ha quedado ahora sí detrás de los otros 2. Lo mismo pasaría si tomo un óvalo de todos estos que están acá y lo traigo hacia adelante. Va avanzando capa a capa y si quiero ir hacia atrás también puedo retroceder capa a capa y ahora sí ha ido al final de todo porque esto lo armé en secuencia. Pero, por ejemplo, si me quiero saltar todos esos pasos de ir capa a capa y quiero enviar este hacia el fondo, directamente despliego la ventana, envío al fondo. Ahora está detrás de todo. Si quiero que venga de una sola vez hacia el frente, en el botón traer adelante le pido traer al frente y me evito estar avanzando capa a capa. Muy bien, ahora que tenemos varias imágenes en el documento, vamos a ver otra herramienta que tiene que ver con la alineación de las figuras. Para poder hacer que todas las figuras queden a la misma, en la misma línea de nuestro documento y que esto no dependa de el ojo del operador, del ojo de quien está creando este documento, queremos que quede bien, debemos utilizar la herramienta alineación. Y para ello necesitamos seleccionar las figuras que queremos alinear. Para poder seleccionar más de una figura, doy clic en la primera de ellas, presiono la tecla control y manteniéndola presionada doy clic en las otras figuras. Aquí yo he seleccionado los 3 cuadrados
y en la pestaña Formato de forma voy al botón que dice Alinear. Y aquí tenemos opciones de alineación vertical, de alineación horizontal. Las primeras tres que aparecen en esta lista se refieren a la alineación vertical. Luego vienen las tres de alineación horizontal. Yo, como estas formas están dispuestas en sentido horizontal, voy a trabajar con las tres de alineación horizontal. La primera dice alinear en la parte superior. Esta opción lo que hace es ver cuál de las figuras que están seleccionadas está más arriba que las otras y va a llevar las demás a la misma línea tope que pasa por el borde superior de la figura que está más arriba. Vamos a dar un clic y se movieron los otros dos cuadros. Ahora voy a deshacer pulsando Control Z y vamos a ver la opción por la línea inferior, que hace exactamente lo contrario. Busca la figura que está más abajo, toma la línea inferior de la figura más baja y lleva todas las demás a esa línea. Voy a dar un clic y ahí vemos que se han corrido las otras dos. Voy a deshacer y me queda la tercera opción, que es alinear al medio. Alinear al medio toma la línea, una línea promedio entre todas las figuras y las alinea por esa línea promedio donde van a pasar, que va a pasar por el centro de todas las figuras. Vamos a dar un clic acá y vamos a ver que las tres figuras se van a mover. Y ahí hemos alineado las tres figuras por su parte media. También tenemos otra herramienta para ordenar, que es la distribución, que nos permite, cuando tenemos más de dos formas seleccionadas, hacer que todas queden a la misma distancia unas de otras. Esta es la parte de distribución. Y tenemos distribución horizontal y vertical. En este caso, como estamos en una línea horizontal, voy a pedir distribuir horizontalmente y va a repartir los espacios para que todos queden a la misma distancia. Casi no se notó si yo corro esta figura más allá y selecciono de vuelta, va a ser más notorio cómo se acomoda la figura. Esto es distribución horizontal. Voy a eliminar y vamos a tomar estos óvalos y vamos a hacer algo parecido en la parte vertical. Vamos a seleccionar todas las figuras manteniendo presionado Control. Y ya no me tomo el trabajo de acomodarlos a ojo, sino que voy a usar la herramienta de alineación vertical, que son las tres primeras. Ya explicamos el concepto. A la izquierda o a la derecha van a ver qué figura está más a la izquierda o cuál está más a la derecha, y va a alinear por el punto más extremo de esa figura. Yo voy a pedir que alinee verticalmente tomando una línea media que va a hacer que todas se muevan un poquito. Vamos a alinear verticalmente, todas han quedado en una misma línea y ahora voy a pedir que distribuya estas figuras verticalmente para que todas queden a la misma distancia una de otra. Y ahí hemos logrado que queden todos los óvalos prolijitos en una misma línea. Vamos a ver el punto número 6, cómo agregamos texto a una forma. Para agregar texto a una forma es tan sencillo como dar un clic para seleccionar la forma, damos clic con el botón derecho del mouse y el menú contextual que me aparece tiene la opción de agregar texto.
En otras versiones de Word puede ser que este ítem figure de manera diferente, puede ser que diga modificar texto o simplemente texto. Voy a dar un clic en agregar texto y ahora aparece el cursor dentro de la figura y yo puedo escribir aquí. Muy bien, este texto ahora es susceptible de ser modificado, de que yo le pueda dar formato, así como vimos en otro video cómo le doy formato al texto del documento. Puedo hacer lo mismo también con el texto dentro de una forma. Una opción es seleccionar la forma y en la pestaña Inicio utilizar las herramientas de formato de fuente, tipo de letra, tamaño de letra, color de letra. Fíjate que al dar un clic en el texto, cuando edito el texto, la figura se pone horizontal, si no estaban en posición horizontal, para que yo escriba, y al salir de la figura vuelve a recuperar la forma que le había dado o la inclinación que tenía. Otra manera es seleccionar la forma, no el texto, y también puedo editar el texto dentro de la forma. Acá fíjate que ha como desaparecido una parte del texto, simplemente porque todas las formas tienen un margen interior y tienen un determinado tamaño. Si el texto no entra dentro de los límites de la figura, empieza a desaparecer. Eso se soluciona o bien agrandando la figura o dándole un tamaño menor al texto. Una vez que yo tengo el texto seleccionado, también desde la pestaña Formato de forma, tengo un grupo de estilos de texto que puedo utilizar para darle un aspecto diferente que incluye un conjunto de elementos de formato, como puede ser un color de contorno, una tipografía, algún efecto especial como puede ser una sombra o un reflejo, como sería en este caso. Esto me permite dar un formato muy rápido. Pero también tengo opciones de color de relleno de la letra y tengo opciones de color del contorno de la letra. Por ejemplo, acá yo le voy a poner un contorno amarillo y le voy a poner un relleno blanco. Vamos a agrandar el zoom de la hoja para que se vea esta diferencia. Vamos a poner un contorno de otro color, rojo por ejemplo, para que se note bien la diferencia. Ahí estamos viendo el contorno en rojo y el cuerpo de la letra de color blanco. Y ahora vamos a ver un aspecto muy interesante de las formas, que son los efectos que le puedo dar a la forma. Este es el punto número 8 de nuestro video, con el cual vamos a finalizar este video. En este tema del formato de la forma, ahora ya no vamos a hablar del texto, tenemos un grupo de herramientas que son los estilos de forma. Y hay una galería con estilos predeterminados que me permiten dar un formato rápido con diferentes coloraciones. Simplemente paso el mouse por ellas y elijo la que más me guste. Al dar un clic ya queda puesto ese formato. También tengo una opción de darle un color de relleno a la forma, donde puedo elegir el color que más me gusta, y tengo una opción de contorno de la forma, es decir, la línea que bordea a la forma,
que también puedo elegir un color diferente. Vamos a poner el rojo para que haya contraste y se pueda ver. ¿Por qué? Porque en el contorno de forma tengo otras opciones, como el grosor. Si vas viendo al costado qué pasa con mi forma, ahí podés ver cómo cambia el grosor de la línea de contorno. Y también podemos elegir el estilo de línea del contorno, que por defecto es una línea continua, pero puede ser una línea de puntos, de guiones más largos, y hay diferentes estilos de línea. Voy a volver a la línea común y ahora te voy a mostrar esta parte que son los efectos que le podemos dar. Antes de eso voy a correr la forma un poquito más al costado para que se vea cómo funciona. Esta ventana desplegable de efectos de forma tiene en su parte superior efectos preestablecidos por Word que me permiten darle un aspecto ya mucho más profesional, mucho más bonito, simplemente seleccionando el efecto que más me gusta. Y todos estos efectos a su vez son personalizables y los puedo modificar a mi gusto. Supongamos que elegimos este efecto. De vuelta, al dar un clic dentro del texto, la figura se pone horizontal y no se ven mucho los efectos. Al salir ahí se puede ver cómo queda. Para moverla te recuerdo siempre, fíjate donde aparecen las 4 flechitas en la punta del cursor. Esto es lo que me permite mover la figura. Cada uno de los efectos que están puestos en la figura también los puedo trabajar de forma independiente, entrando en las diferentes opciones. Yo voy a quitar este efecto ahora y voy a mostrarte algunos de ellos. Esto es muy interesante. Por ejemplo, en este momento no tiene sombra, pero hay distintos tipos de sombra ubicados de diferente manera. Estas son sombras interiores a la figura, sombras exteriores a la figura y sombras de tipo perspectiva, como si hubiera una luz que proyecta una sombra detrás de la figura o debajo. Bueno, vamos a seleccionar esta primera opción, que es la más común, y vamos a volver a entrar en sombra, y abajo de todo en esta ventana tengo otras opciones de sombra. Esto que te voy a mostrar funciona de la misma manera en todas las otras opciones que estamos viendo. Vamos a entrar en opciones de sombra y se abre un panel a la derecha. Una vez que estamos en este panel, también podemos acceder a las otras opciones que se veían aquí. Ves que tenemos reflejo, acá está reflejo, iluminado, acá también está iluminado, bordes suaves, aquí está bordes suaves. Es decir que una vez que entramos al panel, desde este panel puedo acceder a todas las demás opciones. Pero veamos el tema de la sombra. ¿Qué cosas puedo personalizar en la sombra? Por un lado, el color. Por otro lado, una vez que elijo el color, puedo hacer que esta sombra sea más transparente o menos transparente. Puedo cambiar el tamaño, que por defecto es 100%, pero por ahora no lo voy a tocar. Sí voy a mostrarte la distancia, esto me interesa, que es a qué distancia está la sombra de la forma, y la puedo aumentar o disminuir. Y ahora que hemos alejado la sombra, te puedo mostrar otros aspectos. Por ejemplo, el ángulo, es decir, dónde quiero que se vea la sombra de la figura, y la puedo hacer aparecer en cualquier parte
alrededor de esta figura. Es decir que es muy amplia la posibilidad de personalización. El desenfoque se refiere a la nitidez con la que se ve el contorno de la sombra. Si aumento el desenfoque, se hace más borroso, y si lo disminuye, se hace más nítido. También tengo flechitas para ir paso a paso aumentando o disminuyendo. Vamos a pasar a la opción de reflejo. Voy a quitar la sombra, aquí la puedo quitar, y ya que estamos en este panel, que te recuerdo que puedes entrar desde acá también, pero ya que lo tengo abierto aquí, vamos a contraer la parte de sombra y expandir el reflejo. El reflejo son las opciones de proyectar un reflejo sobre lo que sería el piso de la sombra, como si estuviera reflejando sobre una superficie cerámica. Acá lo vamos a ver mejor. Tenemos el reflejo pegado a la figura, un poquito separado a la figura, un reflejo más grande o más chico, y más separado a la figura. Si entro en opciones de reflejo, vamos a venir a este panel de aquí, donde puedo elegir las mismas opciones que te mostré recién. Vamos a tomar esta, y también tengo transparencia, tengo tamaño, tengo desenfoque, que dijimos es la nitidez del reflejo, y la distancia. Vamos a quitar el reflejo y vamos a ver opciones de iluminado, que es el color que se ve por fuera de la figura. Entrando en iluminado, en más opciones de iluminado, llego a este panel que tenemos aquí, donde puedo elegir el color del iluminado, puedo elegir el tamaño, tenemos una barra de deslizamiento, o puedo utilizar las flechitas para aumentar y disminuir, y tengo la transparencia, más transparencia o menos transparencia. Luego tengo la opción de bordes suaves. Voy a quitar el iluminado, vamos a ver bordes suaves. El borde suave lo que hace es borronear el contorno de la figura en mayor o menor intensidad, dependiendo el tipo de borde que elija. Y también, si selecciono más opciones de bordes suaves, vamos a llegar a este panel donde me va a mostrar estas opciones. Aquí están los preestablecidos y aquí está el tamaño que le quiero dar al borde. En 0 quedaría sin borde, y a medida que aumenta el tamaño va como borroneando más cantidad de la forma. Vamos a quitar esto, vamos a ver formato 3D o bisel. Este es un aspecto muy interesante. Vamos a correr esto un poquito más acá, donde le damos realmente un aspecto muy profesional a nuestra forma. Y también la opción de más opciones me muestra este panel, donde tengo una gran variedad de opciones de personalización de la forma. Para no hacer muy largo este video, voy a quitar el bisel, te voy a mostrar la última posibilidad, que es el giro 3D, que simplemente conociendo dónde están las formas y cómo se utilizan, logramos dar un aspecto realmente muy interesante a las formas que pongamos en nuestro documento de Word. Espero que te haya resultado útil este video.
te invito a que le des me gusta, te suscribas al canal y actives la campana. Y nos vemos en un próximo video de la clase de Word. Chau, chau.